escucha, muchas gracias por sintonizar a su programa Avanza. Un programa enfocado a compartir conocimientos de productividad, asimismo de eficacia y de eficiencia para un público interesado en hacer cosas productivas, en avanzar. Quien tiene el honor de la palabra, Luis Ramón, les da las gracias y asimismo saluda a la co-host Lilibet Alarcón. Buenas noches, Lilibet, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luis, por ese recibimiento. Bueno, hoy también aquí con Luis, acompañándome como mi co-host, que es un emprendedor en sí mismo, que es uno de los temas principales que vemos aquí en Avanza. Y bueno, vamos a aprovechar para recordar a quienes está dirigido este programa. Está dirigido a empresarios, emprendedores, autónomos, empleados públicos y privados, asimismo a integrantes de ONG y bueno, un público activo en términos de producción. Como mencionaba Luis en principio, somos un programa multimedia, somos transmitidos todos los martes a las 8:30 de la noche, tanto por la radio vía Sol 106.5 FM y también streaming por solfm.com. Semanalmente también nos pueden encontrar en Spotify como Avanza RD, en nuestro canal de YouTube como Avanza RD, y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, @avanza.dom, en Facebook también como Avanza RD. Y bueno, en el día de hoy, siguiendo nuestra primera temporada de Emprendimientos 360, tenemos el tema de finanzas y financiamientos de emprendimientos. Bueno, este programa es patrocinado por la marca de combustibles Next, Te Llevamos Más Lejos, asimismo por la marca de soluciones de energía SolarWorks, las más eficientes alternativas para mejorar la calidad y costos de la energía de tu casa y o de tu negocio. Para el tema de hoy, tenemos el honor de recibir como co-host al señor César Alberto Perelló, quien es experto en finanzas personales y es colaborador con varios programas y varios medios de educación asociados con este tema. Buenas noches, Perelló, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias Luis. Gracias por recibirme, ¿verdad? Por invitarme a este programa. Es decir, es un honor para mí, es un honor increíble. Inmenso. Gracias a ti, más sabiendo que ha sido una tanda extendida porque empiezas ahí instruyendo y aportando mucho con el programa que nos precede, con Don Hochi, y nos da pues ese honor de venir a darnos este apoyo para colaborar igual con nuestro público. O sea, en vez de decir, estoy cansado, me voy. No, vamos a seguimos aportando. No, Gracias. es un honor para mí, es un honor que tú no puedes rechazar cuando tienes una invitación como esta. Muchas gracias, César. Hoy también nos acompaña un invitado especial, Hamlet Collazo, quien tiene un enfoque profesional en planificación financiera, estrategia y valoración de empresas. Cuenta con estudios en el área de emprendimiento y actualmente es el presidente del think tank Libera Acción. Hoy vamos a compartir experiencias, consejos y recomendaciones en relación a las finanzas para los emprendedores. Muy buenas noches, Hamlet, ¿cómo estás? Muy buenas noches, súper agradecido de estar acá en este exitoso programa. Pues para mí es una oportunidad enorme que me hayan tenido la consideración de venir a participar acá. Gracias a César, a Luis y también a ti, Lilibet. Muchas gracias, Hamlet. Bueno, yo creo que podemos iniciar de una vez con este tema tan interesante de las finanzas para los emprendedores. Y ahí te quiero preguntar, Hamlet, ¿cuáles tú dirías que son esos primeros pasos que debe de dar un emprendedor con relación a sus finanzas? Mira, Lilibet, esa es una excelente pregunta. Yo considero que la parte central de todo plan para un emprendedor empieza primero por la propuesta de valor. Muchos emprendedores empiezan de manera empírica, no tienen idea a veces en lo que se están metiendo, pero la propuesta de valor es el eje central con el cual yo entiendo que inicia pues ese plan ya financiero que se va a realizar. Hay una estadística que a mí me llamó muchísimo la atención, es de un estudio que hizo una universidad acá local. Es un estudio que arrojó que el 75%, oigan bien, el 75% de los dominicanos tiene una actitud para iniciar un negocio. Y de acuerdo a una estadística que vi de un instituto llamado el Failure Institute, pues lamentablemente el 49%
en términos de redondeo, ¿verdad? El 50% de esos emprendimientos termina en fracaso. Y cuando uno se va a la causa raíz de qué determina ese fracaso, pues hay dos factores esenciales. Pueden haber más, es multifactorial de hecho. Uno de esos dos factores, en principio, tiene que ver con un tema financiero y el siguiente factor tiene que ver con un tema de planificación estratégica. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué generó eso? Bueno, yo creo que hay una falta enorme y de hecho una falta y una oportunidad en la República Dominicana con el tema de la educación financiera. Aquí, bueno, pues como ustedes comentaron, César es experto en finanzas personales y bueno, yo como presidente de Liberacción, que es un think tank que lo que busca es aportar propuestas para ejes estratégicos en la República Dominicana, nosotros tenemos una propuesta que la estamos ya finalizando, que tiene que ver con educación financiera en las escuelas. ¿Para qué? Para que haya una alfabetización en temas financieros desde temprana edad. Por ejemplo, con mis hijos, yo le tengo a cada uno su alcancía, distintas alcancías, una con diferentes finalidades, y yo creo que desde pequeño hay que ir sembrando esa semilla para que ya de adulto pues no hayan ciertos problemas. Por lo general, cuando se manifiesta una mala planificación financiera por parte de un emprendedor, eso tiene una causa raíz que viene desde atrás. Desde pequeño no nos enseñan la relación con el dinero y eso es súper importante para los emprendimientos. Yo te diría, para ser ya un poquito conciso con eso, esa propuesta de valor tiene que aterrizarse con una propuesta ya más formal, que es un plan de negocios, pero ese plan de negocios, el paraguas principal es un plan estratégico, que eso es esencial. Una vez tú tengas una propuesta de valor interesante para el mercado, pues lo siguiente es crear la estrategia. Eso yo considero a grandes rasgos, ya podemos entrar en detalle con esos temas. No sé si tienes algo o puedo... Mira, yo soy contador y los contadores somos bastante simples, ¿verdad? Y tú dices unas cosas, yo te entiendo perfectamente, pero no sé si tú me puedes poner como en palabras simples cuando tú me dices propuesta de valor. Eso. Claro. Y segundo, el think tank, me dijiste, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bien, voy a empezar por la última. Sí. Los últimos serán los primeros en este caso. Acuérdate que yo estoy aquí educándome. Claro que sí, eso es importantísimo. No es broma. Mira, César, un think tank en español sería la traducción un tanque de pensamiento. Ok. Es un lugar donde se realizan propuestas, donde se analizan diferentes temas, tópicos, ya sea en el ámbito económico, político, social, incluso ambiental, y se realizan propuestas que vienen a dar soluciones a diferentes problemas. No sé si eso en esa parte responde tu pregunta. No, perfecto. Con relación a la otra pregunta, que tiene que ver con la propuesta de valor, ¿verdad? Bueno, la propuesta de valor es el eje central, como lo mencioné. ¿Pero qué es una propuesta? Bueno, es algo donde tú tienes una serie de iniciativas, ya que has identificado un problema, una necesidad, o quieres ver una oportunidad que puedes solucionar a través de tu emprendimiento. Entonces, esa propuesta de valor, ¿qué hace? Que recoge todo lo que tú vas a ofrecer a ese mercado, a ese blanco de público. Tú tienes que segmentar tu público, evidentemente se hace un estudio de mercado para tú saber a quién va dirigido ese producto o ese servicio y evidentemente el eje central de tu plan va a ser siempre lo que tú le vas a proponer a esa persona. Ya sea para solucionar un problema, cubrir una necesidad o incluso inventarte algo que hoy en día el mercado no esté ofreciendo. Ese yo creo que es uno de los papeles esenciales de los emprendedores. Identificar oportunidades que hoy en día no están siendo atendidas. Y ahí aprovecho también para preguntarte, Hamlet, porque en el momento que el emprendedor va a iniciar ese proyecto, ese negocio, necesita dinero, ¿verdad?, para poder iniciar su negocio. ¿Cómo debería de hacerlo? ¿Debería de usar su propio capital, esos ahorros que tiene, o debería de buscar un financiamiento? Mira, esa es una excelente pregunta. Yo te diría que es un mix de varias cosas. En primer lugar, lo importante para hacer una planificación financiera correcta y adecuada, primero que parte de una planificación estratégica, y lo segundo es identificar cuál es la estructura óptima de capital. ¿Qué significa eso? Yo bien pudiera decirte de una manera hasta irresponsable, empieza con tu 100% de ahorros, pero eso no es lo correcto. Nosotros tenemos que buscar una estructura óptima que termine maximizando el valor de la empresa. Lo que quiere toda empresa es maximizar su valor.
Partiendo de esa premisa, pues lo siguiente es identificar cómo yo voy a hacer un mix entre deuda bancaria, por poner un ejemplo, y la participación accionaria o de capital que tiene que ver con los inversionistas. Es como cuando voy a comprar un apartamento. ¿Sería lo correcto yo aportar el 100% de mis ahorros para adquirir un apartamento? No necesariamente. En el caso de un negocio es todavía más complejo porque los negocios están orientados a la rentabilidad y la obtención de valor. En ese sentido, cuando se hace un balanceo o una estructura óptima de capital, lo que se busca es que la tasa de descuento y el costo de capital sea lo menos lesiva para el proyecto. ¿Qué quiere decir eso? En términos llanos, el capital cuesta. Por ejemplo, cuando yo adquiero un financiamiento, eso tiende a ser menos costoso, el costo de los intereses. Cuando yo tomo una deuda para financiar un proyecto, pues yo recurro a la banca, vamos a decir que el 70% lo voy a financiar con préstamo. Por lo general, el costo de una deuda bancaria es menor al costo de capital, o sea, al costo propio. ¿Por qué? Porque asumo menos riesgo. ¿Dónde está mi riesgo? Está centralizado, está descentralizado y lo estoy colocando ya en dinero de terceros. Mi dinero siempre va a valer más, precisamente porque si me descapitalizo, lo perdí todo. Tan sencillo como eso. Sí, y que ese capital se obtiene en muchos casos, de muchos años de trabajo y de ahorros. Correcto. Mira, el emprendedor tiene en su ADN algo que se llama resiliencia. El emprendedor debe tener como componente esencial la resiliencia para poder caer y levantarse. Pero el emprendedor tiene un norte, por lo general, y es perseguir sus sueños. Esos sueños vienen de la mano de unos ahorros para convertirlos en inversión. El ahorro se convierte en inversión. Por eso es esencial fomentar una educación financiera desde temprano que permita a las personas motivarse a ahorrar para luego proceder a invertir, porque nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Claro. Yo no puedo invertir si no tengo ahorros. Entonces, esos sueños, como tú dices, no solamente son sueños, terminan materializándose en que, por ejemplo, si Luis decide hacer una inversión de $100,000, bueno, Luis duró X cantidad de tiempo ahorrando esos $100,000 a duras penas para luego colocarlo en unos sueños que muchas veces terminan en fracaso. Entonces, nadie quiere ver perdida su inversión simplemente por un tema de mala planificación o no elaborar adecuadamente una buena propuesta de valor. Entonces, podríamos decir que lo más aconsejable, en términos generales, porque cada caso es muy particular y debe conllevar su asesoría así especial. Uh-huh. Pero en términos generales es intentar diversificar esa manera de inversión. O sea, sí, claro, de tus ahorros, sí, de tu capital, pero asimismo también, ¿por qué no vamos a ver cómo están los intereses de la banca? Y ya cuando estás en la banca también un análisis, o sea, hay que ver, pedir. Por eso también hay que intentar pues cumplir siempre para que cuando llegue el momento del emprendimiento, pues uno tenga un acceso al capital de una manera a mejor precio. Entonces ahí tenemos ya dos fuentes. Otra fuente entonces son los inversionistas. Correcto. Entonces dentro de los inversionistas podemos tener varios tipos de inversionistas. Varios tipos de inversionistas. Se me está quedando algo, o sea, todo ese marco que puede tener para financiarse. Así adelante, César. No, te quería hacer una pregunta porque precisamente hoy hice una cápsula para el programa de la tarde, Sol, sí, que tiene que ver con el emprendimiento y con el crowdfunding. Sí. ¿Ok? Que me resulta interesantísimo. Yo lo había olvidado de aquella vez que los muchachos hicieron el concierto y se fundó. Tenemos posibilidad, y defíneme un poquito mejor, tú sé que tú tienes más conocimiento que yo y más llano, ¿verdad? El crowdfunding. Mira, el crowdfunding, si lo tratamos de traducir, ¿verdad? Es un financiamiento o un fondeo que viene de parte de un público. Uh-huh. De un público que a veces ni le vemos las caras. Uh-huh. Por ejemplo, hay plataformas en internet como Kickstarter, que es una gran plataforma de crowdfunding donde un emprendedor, ¿qué hace? Un emprendedor con su propuesta de valor ya bien formalizada, incluso materializada ya en un prototipo, sube su prototipo, imagínate que fuese un micrófono súper especial que mide la temperatura, etc. Uh-huh, uh-huh. Sube un video, sube las especificaciones de su innovación y diferentes personas, nosotros acá, decimos, bueno, mira, esto se ve súper interesante, yo no pierdo nada con poner $5 ahí, no te va a hacer ni más rico ni más pobre,
O hay otras personas que ya son inversionistas institucionales que dicen, wow, pero ese micrófono está tomando un auge increíble, yo voy a decidir acercarme a ese emprendedor y voy a decidir aportar financiamiento, incluso experiencia. Que eso es lo que hacen los inversionistas institucionalizados. California es una meca, ahí vemos Silicon Valley, por ejemplo, donde hay diferentes venture capitalists, que son entidades ya formalizadas que tienen toda una estructura preparada para el emprendimiento. O sea, tú llegas con una idea, probablemente esa idea no tiene forma, es un diamante en bruto, pero ellos tienen un ojo tan crítico que saben identificar a leguas si ese emprendimiento tiene o no potencial. Con una idea registrada, ¿no? Bueno, probablemente eso. En ese momento no ha sido registrada, ¿eh? ¿No? Probablemente. ¿Y tú no corres el riesgo de que te roben la idea? Siempre hay riesgos. Lo que pasa es que cuando ellos ya se acercan a este tipo de institución hay un tema de confianza. Ya. Y el mercado opera basado en la confianza. O sea, tú no depositas tu dinero en un banco si tú no tienes confianza. Igual, tú no depositas una idea. Hay personas que pierden las ideas. No te quiero decir que no, César. Van a concursos, hacen un pitch, un elevator pitch, como se conoce. Y bueno, en ese elevator pitch, el público, alguien muy astuto que está por ahí, dice, oh, me encanta esa idea de César. ¿Y qué termina haciendo? Bueno, robándose la idea. Pero bueno, cuando ya tú te acercas a un tema institucional, como voy a mencionar una compañía súper famosa que se llama Y Combinator en California, ya ellos tienen una estructura, es algo más formal. Evidentemente ellos lo que quieren es acompañarte y tener participación accionaria dentro de tu emprendimiento. De esa compañía han salido los mayores unicornios. No sé si ustedes saben lo que es un unicornio, pero para el público que nos está escuchando, es una compañía que termina facturando $1 billón. Han salido múltiples unicornios. Entonces, eso es súper interesante porque yo quiero decir algo ahora que siempre lo digo desde Liberación cuando nosotros hacemos charlas en los diferentes pueblitos donde no llega esta información. A veces no llega ni en el internet. Y es que el emprendimiento cambia completamente la nación. Hay una nación llamada Israel que empezó en el 1948. Yo estuve por allá estudiando. Se llama en el ámbito del mundo del emprendimiento Startup Nation, o sea, la nación del emprendimiento. Los israelitas pues tienen una cultura orientada a resolver problemas. Es un país que vive bajo mucha hostilidad. Ahora mismo está siendo atacado, también ellos se defienden evidentemente, pero han sabido aprovechar el no tener recursos naturales. Ojo, es un desierto. Es un país que creo que va a construir su 5ª planta de desalinización, si no me equivoco. Y es un país que ha emergido de la nada a crear tecnología. Es el segundo Silicon Valley en el mundo. Estamos hablando de la era de la inteligencia artificial. Sí, muy popular el tema. Muy popular. Están los recursos también. El tiempo es otro recurso, evidentemente, y hay que administrarlo cuando estamos hablando de emprendimiento. Pero yo creo que lo importante es un recurso llamado conocimiento. Y tú preguntabas, ¿cuáles esas entidades se puede acercar a un emprendedor? Mira, yo te diría que hoy en día las universidades han incurrido casi todas, por lo menos las más famosas, en tener unidades de emprendimiento. Yo estuve participando en una donde me gradué, que tiene una unidad de emprendimiento en la cual fui voluntario para asesorar pequeños proyectos que inician con geniales ideas, pero que nuevamente tienen un tema estructural que impiden, ¿verdad?, que pueda ser escalable, que pueda ser un emprendimiento potable para el mercado. Entonces, esas asesorías que brindan las universidades, para mí son esenciales. Pero son gratis. Son gratuitas en la mayoría de los casos. Depende, evidentemente tú pasas por una prueba. No que tú traes, mira, yo vine a traer esta botellita, bueno, mira, realmente eso no nos interesa. Depende del tema. Acuérdate que hay emprendimiento y hay innovación. Las universidades por lo general, y si no son así, deberían estar orientadas a la innovación, que es lo que hace, ¿verdad?, la disrupción constante de una tecnología a otra. Entonces yo creo que aparte de las universidades hay entidades ya relacionadas con el mundo del emprendimiento, vamos a llamarlo así, hub de emprendimiento, que acogen a emprendedores. Por ejemplo, hay incubadoras de negocios y también hay aceleradoras de negocios. Son
parecen lo mismo, pero yo creo que tienen que ver con etapas distintas del emprendimiento. Por ejemplo, si César llega a una incubadora, él no tiene ni la menor idea de cómo hacer un plan de negocio, él simplemente tiene la idea, ya ahí hay personas con un expertise específico que te van a acompañar constantemente. Es como un bebé, empieza en una incubadora y ya, bueno, ya gatea, ya el bebé ahora camina, ya empieza a comer solo y de repente ya el bebé creció y se fue de la casa. O lo botaste. Y aquí tenemos en República Dominicana. Sí, hay varias. ¿Se puede mencionar alguna para que la persona lo escuche? Donde trabajo hay uno, hay un hub de emprendimiento. Bueno. Me voy a basar solamente en ese, ¿verdad? Se llama el Hub de Emprendedores de OMG, el Lab OMG. Pero hay otros en las universidades también. Por ejemplo, de donde yo vengo, la UNFU tiene una unidad de emprendimiento muy popular, donde la gente llega, mira, yo tengo esta idea, bueno, tu idea está en 0 o en -5, pero yo te la voy a tratar de convertir siempre y cuando la idea cumpla con ciertas características que indiquen que es algo viable, que es algo que se pueda realizar. Y conozco también en Pucamaima, tienen Pucamaima Emprende, En que INTEC, guían exacto. a Ya a los nivel institucional emprendedores. público, sabemos no sé, quizá el Ministerio de Comercio y MIPYMES, no sé Lo si- hay, sí, correcto. Sí. Sí. Desde el Estado también hay unidades de apoyo que brindan personal calificado para ayudar a los emprendedores. Una persona puede tocar la puerta. ahí, Correcto. El Centro ayúdame. MIPYMES, que está en el Ministerio de Industria y Comercio, pues ellos tienen una unidad para pymes dedicada, que donde te ayudan. Hay una página que se llama Formalízate, no sé si sigue en pie, Sí, pero bueno, sí. es correcto, ¿verdad? Y te ayuda también. Tú sabes que hay mucha informalidad en el mercado dominicano a nivel laboral. Mucha gente que tiene emprendimiento, pero se mantiene a oscuras, evidentemente por muchas razones. Hay muchas razones, yo no los culpo, pero hay muchas, no, tampoco fomento eso. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué si César tiene un negocio muy bueno, no decide pasar a transparentarse? La verdad es que hay mucha informalidad y es por algo. No sé si quieran que hable. Tú has hablado varias veces de un plan de negocios. Ok. Yo estoy aquí, y te estoy oyendo y me pregunto, ¿cuán difícil es hacer un plan de negocios? Es extremadamente fácil siempre y cuando se tenga un acompañamiento y la humildad para recibir asesoría. Hay muchas personas que no tienen esa humildad. El emprendedor debe ser humilde, debe tener esa característica. Fíjate que debe ser enérgico, debe ser un líder para llevar a cabo y dirigir gente, pero tiene que tener humildad, porque acuérdate que tu idea puede ser genial si seguimos hablando al mismo micrófono, ¿verdad? Pero a lo mejor cuando yo lo lleve al mercado, el mercado lo rechaza por completo. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? No es rendirme. Yo tengo que reconfigurar mi idea, adaptarla, incluso hacer un focus group, que es un enfoque donde participan personas comunes y corrientes y se le preguntan qué opina del micrófono, qué tú sientes que debería tener, qué cosas te molestan del micrófono, qué no te gusta. O sea, es una lista de cosas, es como una lluvia de ideas que te la da gente común y corriente. Y el objetivo de eso es tener una señal, un feedback de parte de la gente para saber por dónde voy, cuál es el camino que debo tomar, lo estoy haciendo bien. Entonces por eso el mercado es hermoso, porque al mercado tú llevas propuestas, pero el mercado puede ser igual de decirte, no me interesa tu propuesta. O mira, sí, sigue haciéndolo bien, César, porque vas por el buen camino. Entonces, en el mercado hay oferta y demanda. Implacable también. ¿Eh? Hermoso e implacable. Es implacable, Cuando no lo quiere, pero no lo quiere. hermoso de eso, en el mundo de los adultos, es que yo prefiero que sea implacable a que sea algo impuesto a la fuerza. Y el mercado es libre y voluntario, siempre y cuando lo permitan que sea libre. Porque hay mercados que están totalmente restringidos. Cerrado. Te voy a hacer una pregunta que quizá sea un poquito engorrosa contestármela, si tú quieres no me la contestes. Y es si tú consideras que la República Dominicana es buena, es mala, es regular para emprender en este momento. Sí, es muy buena, pero, le voy a poner un pero en caption, en mayúscula. Yo di un dato al principio de un estudio que hizo una universidad dominicana relacionado con la actitud que tiene el dominicano para emprender. Fíjate que dio un número, una cifra muy alta, Altísimo. un 75%. Eso me llena de satisfacción, me agrada. Sin embargo, el Failure Institute, que es un instituto que se dedica a estudiar por qué fallan los emprendimientos, te dice que en la República Dominicana el 49%, redondeado, el 50%
de los emprendimientos fracasa. Entonces, atendiendo a tu pregunta, Luis, hay un caldo de cultivo muy bueno para la República Dominicana. Fíjate que la República Dominicana es uno de los países que está creciendo constantemente en los últimos 20 años probablemente. Bueno, si nos saltamos el 2004, de los últimos 19 años. Entonces, ¿qué te dice eso? La República Dominicana hay un sector empresarial resiliente, hay una cultura de emprendimiento. Bueno, en los últimos años se ha fomentado el emprendimiento en la República Dominicana, pero desde mi opinión faltan herramientas para los emprendedores. ¿Para qué? Para que esa estadística que dice el Failure Institute pues pueda ser corregida con el tiempo, gradualmente. Fíjate algo muy importante, esto que yo voy a decir es súper importante. Hay un estudio del Banco Mundial que lo emite, bueno, dejó de emitirlo creo que hasta el 2020 porque lo están relanzando nuevamente, que se llama el Doing Business. El Doing Business, pues es un reporte que se hacía cada año para 190 países del mundo. En esos 190 países, ¿qué se hace? Que se mide la cantidad de regulaciones y la calidad de esas regulaciones. Pues para que ustedes tengan una idea, República Dominicana ocupa el lugar número 115 de 190 países en el Doing Business. Y si atiendo tu pregunta, te dije que el dominicano tiene una actitud formidable para emprender. Si lo separo ahora por generaciones, hay una generación actual que se llama la generación Z, ¿verdad? Que son esas personas que nacieron de los años 98 a la fecha. Esas personas, según la encuesta Gallup, el 80%, por lo menos en Estados Unidos, no quiere tener un jefe. ¿Qué te dice eso? Que son personas que están dispuestas a emprender su propio camino para conseguir riqueza y generar empleo. Entonces, cuando yo veo una estadística como, no una estadística, una data, un indicador que es el del Banco Mundial, donde ese reporte específicamente evalúa varios indicadores de todos los países del mundo prácticamente, y yo veo que mi país está en el lugar 115, yo lo que me pregunto es, ¿por qué estamos ahí? Te voy a poner un ejemplo. Dentro de esos indicadores hay uno muy importante en el Doing Business que se llama empezar una empresa o un negocio. ¿Ustedes saben qué posición ocupamos en ese importante ranking? El puesto 112 a nivel mundial. Pero hay una isla que se llama Jamaica, que está en el Caribe, más pequeña que la República Dominicana, con menos población, que ocupa el lugar número 6. O sea, yo me quedo frío cuando yo digo eso, porque una isla que está tan cercana a la República Dominicana, básicamente puede ser que tengamos la misma idiosincrasia, ¿verdad? Diferentes colonizadores, pero ¿por qué ellos ocupan el puesto 6 a nivel de empezar una empresa y nosotros el puesto 112? Me llama poderosamente la atención. Tú anteriormente hablabas de la obtención de créditos. Eso es súper importante en la estructura de capital de un negocio, ¿verdad? ¿Sabes qué posición ocupamos en Getting Credit o obtener créditos? En ese reporte, el puesto 119. Pero yo te digo, bueno, pero si no tengo acceso a crédito, ¿cómo voy a emprender? Y por eso, en conjunto, a nivel ponderado, a nivel consolidado, nosotros ocupamos esa posición que para mí debe mejorar. O sea, hay un margen enorme para nosotros empezar a mejorar. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, empezando por reducir la cantidad de regulaciones y mejorar la calidad de las regulaciones que se vayan a quedar. Que para emprender tú no sientas que hay una traba tan grande que tú sin intentarlo decidas ya rendirte y no empezar. Sí, precisamente incluso tenemos que ir a una pausa, pero antes de eso quería hacer una reflexión al respecto que tenemos que analizarnos, porque se habla mucho del apoyo al emprendimiento, se habla mucho de varias instituciones privadas que tienen departamentos, tienen un enfoque muy fuerte al emprendimiento, instituciones públicas que tienen direcciones completas al emprendimiento, incluso la innovación. Sin embargo, a la hora de la verdad, a la hora de que una persona dice, vamos arriba, yo voy a dar paso, voy a empezar, no que me voy a tirar, sino voy a empezar desde la planificación estratégica, todo, pero voy para allá. Ahora, ¿qué pasa? Esa persona tiene una vida normal, digamos, crediticia, vamos a decir, crediticia normal. Entonces, ahí vienen los primeros inconvenientes, además de los regulatorios, como bien dice, o sea,
Primero tienes que buscarte gente que sean pues abogados, contables, tal, que muy bien que todos estemos, pero cuando tú de entrada le pones a una persona que no tiene mucho realmente para invertir en esta etapa que está arrancando, ya es una traba importante. Y además que sean personas asertivas a quien está buscando para que lo asesoren. Entonces ahí tenemos esa traba, la regulatoria, pero entonces ahora vamos a la crediticia, que siempre digo, los buenos créditos, es decir, de buenos intereses y que se pueda analizar un negocio adecuadamente, regularmente no son para cualquier persona en la República Dominicana, y eso es algo que nosotros tenemos que enfocarnos más en el emprendimiento, en el negocio. La persona es muy importante porque, claro, es quien motoriza el emprendimiento, pero entonces cuando se vea algo que va a tener sentido, que va a tener futuro, vamos entonces mejor a trabajar el emprendedor y el emprendimiento, pero agarrarlo de verdad para cuidar el manejo, y así pues poder venderle bien a entidades crediticias y que la entidad crediticia tenga realmente productos accesibles por mucho tipo de personas. ¿Qué pasa en las ciudades donde más emprendimientos hacen? Que es muy fácil de saber cuáles son, porque es donde más hay patentes de invención. Correcto. Entonces, donde más patentes de invención, como tú bien lo dijiste, estamos en Israel y Silicon Valley, que está en Los Ángeles, California. Pues, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa allí? Usted puede fallar en su emprendimiento y falla una vez y falla otra vez. Y las entidades crediticias le dicen a usted, vamos a volver a enfocar en tu nuevo emprendimiento. Está bien, tú fallaste. Entonces, me da mucha risa porque incluso ha habido bromas con personas que son del este de los Estados Unidos versus las que son del oeste, que por ejemplo donde está Silicon Valley, que se comparan y le dicen, bueno, en el este de los Estados Unidos, si usted quebró, si usted tiene problema para poder emprender. Sin embargo, en el oeste, que es donde está Silicon Valley, cuando usted ha fallado varias veces, en los grupos allá, usted tiene un rango y lo respetan. Usted dice, ¿cuántas veces tú has fallado? Yo he fallado 5. Bueno, y tú no, yo he fallado 10. Mi respeto general. Okay. Porque no fue que usted falló 10 veces, que usted lo intentó 10 veces, con cosas distintas. Entonces eso se valora, pero no se valora con la boca, no, se valora con crédito, con apoyo. Y por eso es que sacan tantas patentes de invención. Esto no es a lo loco. Es porque esta persona que está ahí, no descansa. Dice, es que voy a pegarla, la voy a pegar y voy para adelante. Entonces, vamos a enfocarnos en esas dos cosas. Qué bueno que lo dijiste, Hanley. Bajar las trabas regulatorias, que estamos muy mal, número 1. Y número 2, tenemos que trabajar la parte crediticia para los emprendedores. Vámonos a la pausa. Estamos aquí a nuestro programa Avanza con el tema de los emprendimientos, Emprendimiento 360, y hoy hablando de finanzas para los emprendimientos aquí con Hamlet Collazo. Bueno, ahora vamos a continuar para que Hamlet nos cuente algún ejemplo de algún caso que tú conozcas que haya fracasado y quizás otro que haya tenido éxito por alguna implementación específica en relación a sus finanzas. Uh-huh. Mira, hubo un caso que a mí hasta en lo personal me tocó como que esas hebras emocionales. Y es el caso de un emprendedor de un campito remoto. Y digo remoto porque ya luego de ese campito no hay más carreteras. Cuando pude tener la oportunidad, para mí fue una oportunidad, a mí me encanta hablar con personas que han tenido muchos tropezones. Cuando pude tener la oportunidad de hablar con esa persona de su emprendimiento, pues me fui inmediatamente a conocer el emprendimiento. El emprendimiento era en ese campito, si lo puedo decir aquí, se llama Los Cacaos. Claro que sí. El emprendedor se llama Inoel Luna, y de verdad que una admiración enorme a esa persona, una persona humilde. Como te digo, en ese campito no hay acceso ya a salir de ahí. Tú llegas, tú sales, pero no hay carretera que continúe. Y lo hermoso de ese emprendimiento es que cuando yo lo evalué, a esa persona fue varias sesiones que tuvimos. A mí me tocó la parte ya relacionada con las finanzas, el plan financiero. Él pensaba que le estaba yendo bien financieramente. Y detectamos en ciertas variables que habían no necesariamente bienestar a nivel económico, o sea, que estaba generando rentabilidad y valor, sino que más bien se habían sobreestimado los ingresos, se habían subestimado los costos, y eso es algo que constantemente pasa y mucho. ¿El emprendimiento puede decir cuál era?
Sí, el emprendimiento se llama Luna Herrera Travel, es una operadora turística que está radicada en la pequeña ciudad de Los Cacaos, en San Cristóbal. Es una persona que, sin tener empleo, un día se despertó. Es un pueblito muy pequeño, los exhorto a visitarlos. Nosotros fuimos a llevar una charla allá de emprendimiento y la comunidad nos acogió de una manera exitosa. La charla era de emprendimiento y finanzas. Ese es el mix que nosotros hacemos, emprendimiento y finanzas. Ahora vamos a meter la parte de innovación, Dios mediante. Pero lo que te quiero decir, Luis, que esa persona se levantaba todos los días, no tenía oportunidades de ninguna índole de empleo, porque es un pueblito extremadamente pequeño. ¿Y qué me llamó la atención? Que él nos señaló, mira, tú ves esa cancha que está ahí. Ahí permanecían el día entero bajo el sol, jugando gente ya en edad de laborar, que es lo que le llaman los ninis, que ni estudian ni trabajan, que aquí nosotros estamos rankeados un alto porcentaje a nivel de Latinoamérica. Y esas personas que él veía ahí, que eran sus amigos de infancia, no tenían absolutamente nada que hacer igual que él. Pues, ¿qué decidió Noel? Y Noel, tú me debes una payolita con esto. Y Noel decidió irse a explorar las bellezas naturales que tienen Los Cacaos y descubrió que habían varios caminos que nadie había explorado. Hizo su propio camino al andar, como la canción. Hizo su trillo. Su trillo. Y bueno, y Noel puso de moda a Los Cacaos. Hoy en día yo he ido varias veces a Los Cacaos a darme mi chapuzón. Hay unos charcos ahí fenomenales. Es un ambiente completamente natural, prístino, hasta cierto punto, porque ya está llegando demasiada gente. Pero el tipo ahora tiene una cantidad enorme de guías que muchas veces no da abasto. Ha adquirido equipos, ahora tiene un área donde lleva a la gente a comer y son gente de la misma comunidad. Comí con esa señora. O sea, que le ha ayudado a la comunidad con Totalmente. su proyecto. Es que el emprendedor viene a cambiar en un antes y después el status quo que hay en determinado país o ciudad. Entonces, mientras más emprendedores hay, definitivamente más valor se está creando para esa comunidad. Entonces es un ejemplo de un buen emprendimiento, pero que tuvo problemas financieros. Tuvo problemas financieros. Gracias a Dios detectamos esos problemas a nivel de pricing, de precio, a nivel de sus costos y gastos. Y gracias a Dios el tipo, te digo, ha comprado creo que hasta 4Wheel. Me ha enseñado equipos, chalecos, muchísimos aditamentos, que son su casa de campaña. O sea, el tipo tiene una empresa. Para darle le voy a dar una buena noticia ahora que me enteré en la charla que hicimos allá en la comunidad de Los Cacaos. El tipo se ganó el premio regional de emprendimiento a nivel de sostenibilidad. O sea, el tipo tiene un emprendimiento tan destacado que el Banco Centroamericano de Inversiones Económicas lo premió. Eso fue una premiación que hicieron en el Palacio Nacional y yo, wow. O sea, no me diga una cosa así, de verdad. A mí me encantaría preguntarle si la banca local lo ha apoyado. No sé si tú lo sabes. No lo sé porque la verdad es que hace un tiempito que lo asesoré a nivel, bueno, junto con un conjunto más de profesionales dentro de ese hub o ese lab de emprendimiento. A mí me tocó solamente la parte financiera, pero habían otras asesorías en la parte estratégica, en la parte de capital humano, en la parte financiera. Entonces, yo creo que ese conjunto de conocimiento que estaba disperso se puso a disposición de él y le permitió a él seguir adelante. Y hoy yo me sentí súper orgulloso. Ese premio se lo llevó el número 1 a nivel regional. Eso de un sinnúmero, decenas de emprendimientos que participaron. Mira, bueno, no sé si yo no quiero que tú te vayas, Hamlet, porque hemos hablado de comenzar. Ok, emprendí, me está yendo bien. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Pues sabes lo que pasa aquí, ¿verdad? Cuando nos está yendo bien, nos volvemos locos. Sí. Entonces, ¿qué debo hacer y qué no debo hacer cuando mi negocio ya está bien? Mira, yo dije algo importante y es algo que tiene que ver con un economista austríaco. Yo creo mucho en la escuela austríaca de economía, que se llama Friedrich Hayek, que él dice que el conocimiento está disperso en la sociedad. Cuando a un emprendedor le va bien, contrate conocimiento, contrate personal calificado para que le administre la empresa. Tú ves muchos peloteros. El pelotero no es un emprendedor necesariamente, pero es una persona también que tiene una motivación especial para poder lograr, ¿verdad?, sus metas. Esas personas generan mucho dinero. Sin embargo, no se administran necesariamente bien y contratan. ¿A quiénes contratan? A expertos, asesores en diferentes ramas
¿Para qué? Para poder diversificar ese dinero y que no terminen como muchos peloteros que han terminado lamentablemente en la quiebra. Entonces, te está yendo bien, eso es algo coyuntural. Ahí vimos que llegó la pandemia en el año 2020 y cuántos negocios no cerraron, cuántas familias se quedaron sin su sustento. Hay mucha informalidad en la República Dominicana. Yo creo que, respondiendo tu pregunta, César, para no desviarme del tema, que cuando mejor te va es que tú más cautela debes de tener. Primero, porque ya probablemente tú estés pasando a otra fase de tu negocio, que es una fase que a lo mejor tú no la has identificado. Y por eso yo siempre digo que hay que tener un plan financiero de largo plazo. No es pensar en el año siguiente, es pensar en los próximos 5 años o el famoso plan quinquenal. Ese plan quinquenal, ¿qué me va a decir a mí? Bueno, una vez yo haga unas buenas proyecciones financieras, lamentablemente el programa no me da tiempo para explicar en detalle en qué consisten esas proyecciones financieras, pero básicamente se proyecta el ingreso. El ingreso viene dado por 2 variables, precio y volumen, y tengo la parte de los costos y los gastos. Eso es un enfoque muy sencillo, porque la verdad es que yo entiendo que no da el tiempo aquí en radio, pero si tú me preguntas, hay que pensar en las próximas fases, los próximos pasos. Siempre es como el que juega ajedrez. Tú diste un paso y tú tienes que saber cuál es el próximo, porque está la competencia. Si yo no innovo, probablemente venga otro, venga Luis y diga, bueno, el negocio que tenía César me encanta, lo voy a reformular y lo voy a mejorar, y César lo sacaste del juego. Ese es el tema del mercado. En el mercado gana el que mejor ofrece bienes y servicios de calidad y buen precio. ¿Para qué? Para que continúen constantemente adquiriendo tu producto o servicio. Tan sencillo como eso. Entonces, siempre hay que estar con la mirada hacia el horizonte, no en la Lalandia, para que no se vayan a confundir, sino mirando qué es lo que voy a hacer en los próximos pasos. Mi negocio ha sido exitoso de esta manera, perfecto. Ahí que pudiera hacer, si cambio algo, a lo mejor el negocio le vaya mal. Trato de diversificar. A lo mejor ya entramos en una etapa de madurez tal a nivel del negocio que a lo mejor ya yo lo que me corresponde es diversificarme. Y con eso también ayudo a mitigar el riesgo a título personal y de la empresa. En ese sentido, te quiero hacer una pregunta ya para irnos a la pausa, la última, y es cuando ahí estás bien, el emprendimiento está funcionando, el negocio, y ya te está llegando capital que tú puedes hacer 2 cosas, o tú puedes aumentar tu gasto diario de vida, o tú puedes decir, ahora voy a hacer inversiones conservadoras. Correcto. Entonces, en ese sentido, ¿qué tú les recomiendas a esos emprendedores que ya tienen el negocio en marcha, le está yendo bien, está en números buenos realmente? Porque eso, lo que manifestaste es sumamente importante, señores. Hay muchísima gente que entiende que su negocio está siendo rentable, y cuando se hace el análisis financiero de la realidad, contando con los impuestos y con todo, se da cuenta que no es rentable. Pero vamos a suponer que este es rentable con todo. Claro. Entonces, a ese, ¿qué tú les recomiendas? ¿Qué va a hacer con ese dinero, con esa liquidez? Mira, ahí yo me voy a meter en otra rama que no tiene que ver con la rentabilidad. La rentabilidad es importante. Pero como yo dije en principio, lo más importante para cualquier empresa o negocio es maximizar su valor. ¿Qué significa maximizar el valor? Puede ser que tú tengas una buena rentabilidad, puede ser que tú acumules un buen resultado y termines repartiendo dividendos, te comas tu resultado. Tú no estás maximizando el negocio. Maximizar el negocio quiere decir que todos los años, cuando tú valores tu negocio, ese negocio cada vez valga más. Hay muchas personas que crecen un negocio y tienen una estrategia de salida. Por ejemplo, dicen, mira, en el año 7 yo me pienso retirar. Engordo, pongo muy bonito al mono, lo maquillo muy bien y lo engordo, y en el año 7 lo vendo, y ya tú te retiras o decides dedicar esos recursos a otro tipo de negocio. Entonces yo creo que más que la rentabilidad es buenísima, claro, generar flujo de caja positivo, eso es buenísimo, pero es medir constantemente el valor de la empresa. Cuando tú te vas a la bolsa de Nueva York y tú ves todas esas grandes empresas del Dow Jones o de Nasdaq, tú te das cuenta que todos los días el precio de las acciones sube o baja. Eso es una apreciación de valor que le otorga el mercado. Puede ser que el mercado hoy en día a Netflix ya no le esté otorgando el mismo valor que le otorgaba hace 5 o 6 años. La pregunta es ¿por qué? Bueno, eso fluctúa. Depende de las preferencias que tengan los consumidores, incluso los mismos inversionistas, frente a esa compañía. Entonces, ahí se conoce el valor diario por hora. Sin embargo, nuestro negocio
nosotros no conocemos el valor constantemente. ¿Por qué? Porque son negocios privados que no tienen acceso a que el público pueda invertir en ellos y tenemos que contratar una compañía o un profesional que nos ayude a determinar si el valor de la empresa está aumentando o estoy destruyendo valor. Eso es súper importante. Entonces sí tenemos que ver varios indicadores financieros. Tenemos que ver que el flujo de caja constantemente sea positivo. Tenemos que ver que la rentabilidad, como tú bien mencionas, sea la adecuada o lo que yo espero. Y tenemos que estar siempre y constantemente viendo a la competencia. ¿Por qué que nosotros no estamos solos? Mira, hay dos estrategias. Una que se llama océanos rojos y la otra océanos azules. No sé si la han escuchado. En los océanos rojos, ¿quiénes participan? Los competidores tradicionales. ¿Por qué se llama rojo? Porque se están matando entre ellos. Guerra de precios, guerra de constantemente quitándole participación uno a otro. Pero el que crea un océano azul está nadando solo, porque prácticamente tú, con tu innovación y tu diferenciación, estás creando un mercado para ti solo, que le pasó a Netflix hace muchos años. Acuérdense que en Estados Unidos Blockbuster era que el rey del alquiler de películas. Le fueron ofreciendo un negocio muy similar al de Netflix y dijeron que no, que ellos estaban bien así. No vieron el más allá. El valor de esa empresa empezó a caer en la medida que Netflix sacó un producto innovador con un océano azul. No tenía ningún tipo de competidor, porque hoy en día hay muchas plataformas de streaming que han sacado los diferentes canales de televisión que ya compiten con... Fíjense que hasta Disney sacó su contenido de Netflix, ¿verdad? Pero en aquel momento Netflix creó un océano azul y lo recomendable es no tener competencia. Eso es lo recomendable, no competir y matarse y sangrar. Claro, llegará un momento en que tú vas a tener que invertir constantemente, que eso es agregar valor para crear innovación, para crear disrupción, para no quedarte haciendo lo mismo, aunque seas exitoso, porque hay que también medir el costo de oportunidad, que yo me estoy perdiendo, de la oportunidad perdida, que yo estoy perdiendo por simplemente concentrarme en este negocio, en este momento, y no ver más allá. Súper bien, la verdad que te entiendo. Entonces, cuando quede esa liquidez, lo primero que tenemos que hacer, antes de decir gasto, invierto, en qué medida es, vamos a valorar el negocio. Eso es importante, claro. Claro, antes de tú tomar esa decisión, porque quizás valorando el negocio te des cuenta que aunque tengas un flujo de caja positivo y tú tengas una buena calidad de vida en base a ese flujo de caja positivo, el negocio se está destruyendo valor, como bien nos has mencionado. Fantástico lo que acabas de decir, porque es muy competitivo, muy humilde, muy sensato de que los empresarios adopten eso de vamos a estarme midiendo constantemente. Y además hay un feeling también, o sea, pero para tener ese feeling hay que ser muy, muy humilde, de tú decir, es que yo sé que la competencia está haciendo algo mejor que yo. Entonces, vamos a ver cómo que lo está haciendo. O sea, no, espérate, no mejor que yo, pero me está picando cerca. Entonces, ¿a dónde que está invirtiendo la competencia o qué es lo que lo está favoreciendo? Entonces, claro, si no tenemos dinero o la disposición para invertir ese dinero en el valor de la empresa, pues realmente estamos dando un paso negativo y no deberíamos estar pensando en gasto e incluso la inversión o la diversificación. Ya para marcharnos, que nos quedan un minutico alguna pregunta adicional, pero yo... No, yo feliz aprendiendo de Hamlet. Y yo igual de ustedes. Sí. Bueno, a mí me gustaría conocer, Hamlet, si hay algún tip así puntual que tú pudieras darle a los emprendedores. Sí. Mira, nosotros de parte de Liberación, que pueden seguirnos, libera.acción en Instagram, nosotros constantemente estamos llevando talleres de emprendimiento y de finanzas. La pregunta es ¿por qué? Bueno, primero porque las finanzas ayudan a las personas a concretizar sus sueños específicamente. Y el emprendimiento precisamente porque esa es la parte del sueño que debo de perseguir. Mi consejo que yo siempre doy, siempre son muchos, se toman más de 2 horas esos talleres. Pero mi consejo es siempre diferénciate, siempre prepárate. Hoy en día nadie puede decir que no puede tener acceso a través de un celular, una computadora, un libro, una biblioteca, a conocimiento. O sea, a pesar de que tú seas muy bueno en ingeniería, aprende finanzas. ¿No? El conocimiento no te cuesta. Claro.
Entonces, tenemos acceso, tuve muchos niños en las escuelas que lamentablemente para mí mal utilizan o malgastan su tiempo en otras tonterías, por decirlo así, cuando bien pudieran utilizarlo en aprendizaje y conocimiento. Lo otro es especialízate en algo. Vivimos en la era de la especialización. Muchas carreras en el futuro, quizás no demos ni vivo, van a correr peligro con la inteligencia artificial y otras innovaciones que van a seguir surgiendo. Pero en la medida que tú te vas especializando, pues evidentemente te vas enfocando en un nicho de mercado adicional. Y por último, y esto siempre lo dice mi compañera de Liberación, Mabel Castillo, es visualiza en qué te estás metiendo. Visualiza antes de meterte. Mucha gente se emociona y trabaja con las emociones y no con la razón. Visualiza. Es bueno trabajar con las emociones, pero en balance, ¿verdad? Visualiza en qué tú te estás metiendo. Es algo que tú conoces. Es algo de lo cual tú no te vas a arrepentir. ¿En qué me metí? En un negocio que yo ni entiendo. Y yo he visto aquí grandes empresarios que buscando diversificar se han metido dinero en negocios que aparentemente iban a ser muy exitosos, pero no son de su rubro. Y nada tiene que ver y han terminado siendo un fracaso, lamentablemente. Entonces, esos son muy, muy cortitos, porque yo sé que aquí el tiempo es oro. Así que nada. Muchas gracias, Hamlet. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Y Radio Escucha y a todos los que nos escuchan por las diferentes vías, muchas gracias por poner su atención y nos vemos en la próxima. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.